Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un vez más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy nos vamos a meter en el mar, un mar que nos rodea en Canarias, un mar con muchas historias, pero sobre todo con una que ha marcado la historia sobre todo de una isla, de una familia, de unos marineros y de muchísimas historias de trasfondo, de mucha investigación, incluso en altas esferas políticas, por así decirlo, y nada mejor que conocerlo de primera mano de una mente inquieta, como digo yo. Estas son de las mentes inquietas que existen por aquí, por Canarias, que a veces se preocupan por dar a conocer los misterios que nos rodean, y esta noche vamos a descubrir no solo misterios de este barco, de todo lo que rodea, sino, si podemos, alguna pinceladita más, porque nuestro invitado conoce de muchos misterios de las islas. Sin más, para no dilatarnos y aprovechar esta hora porque va a ser muy intensa, le damos la muy buenas noches a Luis Javier. Luis, gracias por aceptar la invitación, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Vidal, muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad de poder dar a conocer al público, a nuestro público, un incidente misterioso, curioso, autóctono casi, ¿no?, de aquí en Canarias, y algo que pasó hace prácticamente, ahora el año que viene, cumplirá 55 años. Los misterios siguen resueltos y es una cosa que se resiste a soltar y liberar la verdad. Y encima, como bien decíamos, como bien comentábamos fuera de micro, tenemos una hora, vamos, para explayarnos y dar a conocer quizás muchos detalles que en otras ocasiones no has podido dar o entrevistas más intensas. Vamos a aprovechar esta hora en profundidad para el libro. Y no es ningún favor que le hacemos a nuestros telespectadores, porque, a ver, aquellas personas que no tengan ni idea sobre el tema, ya les puedo adelantar que se van a sorprender. No va a ser algo que sea grato, al contrario, se van a quedar preocupados porque es como decir, ¿y aquí qué pasó? Pues justamente, y se suman a la familia. A lo que vamos a eso, a sumarnos a las familias que quedan, a esos seres queridos que todavía están con el pensamiento de dónde están, pero vamos a empezar por los inicios. ¿Por qué, como bien te decíamos al principio, esa mente inquieta? ¿De dónde te viene a ti esa mente inquieta? ¿Y de dónde, de quién, cuándo, por qué te llega a tus manos la primera noticia de este acontecimiento? Bueno, pues mira, el mundo del misterio es una cosa que siempre me ha apasionado. O sea, consumía, leía las cosas de misterio. Aquí en Canarias tenemos muchísimo misterio, tenemos prácticamente cualquier cosa representada aquí. Pues yo empecé por ahí, ¿no? Entonces, en el propio título del libro, El Fausto, historia y misterio de una tragedia, esos tres adjetivos calificativos, esos tres conceptos, se cumplen en esta historia. Quiero decir que llegué de forma accidental y casual, porque claro, yo iba a lo mejor programas de radio, de la época, de OVNI, y bueno, ¿a ti te gustan los misterios? Sí, pues ¿por qué no investigas un día el Fausto? Todo esto lo cuento en la introducción del libro con detalle. Digo, ¿el Fausto? ¿Qué es el Fausto? Yo no sabía qué era el Fausto. No, un barco que se perdió 3 veces. Bueno, me dijeron un buque. No es técnicamente un buque porque el Fausto tenía 13,80 metros y un buque, para ser buque, tiene que ser de 14 para arriba. O sea, por 20 centímetros, por una baldosa, no es un buque, ¿no? Vale, pues mira, empecé a investigar. Lo que primero que hice fue preguntar a José Gregorio González Gutiérrez, de la Isla Misteriosa, escritor, amigo de muchísimos años, un gran investigador. Él empezó a arrojarme luz también. Tuve la fortuna de poder hablar con Paco Padrón. Y bueno, al poco tiempo, o sea, Paco Padrón, todo un personaje, a los pocos días tenía en mi casa un sobre con periódicos, porque era difícil. Bueno, pues total, que me puse a rastrear en la hemeroteca y pronto me vi atrapado en una especie de maraña que pasaremos a contar, y así nuestros oyentes se sumarán a la maraña, que no hace más que crecer y crecer, porque es un misterio que, como decías, es un nudo gordiano, no podemos zafarlo. Así empecé. Poco a poco, tirando del hilo, y bueno, aprovechando, por ejemplo, viajes a La Palma, pues me iba con la novia a La Palma, pues a lo mejor entrevistaba gente, iba a ver a una hermana que estuvo allí, también, poquito a poquito, Vidal, y eso le puede pasar a cualquiera de nuestros adolescentes, cualquiera de nuestros hijos. O sea, Canarias está repleta, es como una enorme mina donde hay un montón de gemas que están por descubrir. Pero claro, aquí, por ejemplo, o sea, yo no me considero nada especial, simplemente fui obstinado. ¿Por qué? No lo sé, pero tirando poco a poco. Me llama mucho la atención eso. Vas en un momento dado con un viaje, vas a otro momento dado. Lo típico. ¿Cómo es esa recopilación de información? Porque se sabe que para crear un buen libro, crear una buena investigación, que no... Lo hablaba con Juan Carlos, con un buen amigo en su momento, que a veces te llegan los rumores y no, escribe, que nadie conoce de ese sitio, que me contaba eso, a lo mejor una isla perdida,
invéntate lo que quieras, que nadie conoce ese sitio. Pero cuando hay mentes inquietas como esa, esos sitios esconden mucho más, y no inventes, no engañes a la gente, porque luego que sabemos que con esta historia, lo que hablamos con anterioridad, que ahora no entraremos en profundidad, hay un tiempo de recopilación de información, de que una persona te mande a la otra. ¿Cómo te involucras de tal manera? ¿Cuánto tiempo te costó recopilar todo ese tipo de información? Y lo que hablamos antes fuera de mí, ¿cuándo corroboras la veracidad con lo inventado? De que lo que hablamos con anterioridad, que el vecino te puede decir esto, el vecino, y tú eres externo, eres un intruso, entre comillas, un intruso, un isleño, pero intruso en La Palma. Claro, ¿cómo es toda esa recopilación? Pues mira, a ver, si uno quiere inventar y sacas dragones, pues para eso está la novela aguanta todo, ¿vale? Pero a mí me gusta trabajar, que es la forma correcta, ¿no? ¿Sabes? Tal persona me dice un rumor, yo ni quito ni desmiento, pero luego con el tiempo, bien por base documental, bien por periódico, me hace gracia porque me llevó mucho trabajo hacer esta obra. Fíjate cómo sería que yo me tuve que hacer una especie como de cartones de fichas, y lo tengo enmarcado en casa, cada día del episodio que abarca esto. Pues claro, a lo mejor leía el Nacional de Caracas, porque fue un tema que llegó al extranjero. Leía prensa nacional, prensa local, y había veces que tenía que discriminar entre diferentes versiones de la prensa dónde estaba la verdad, dónde estaba, y hizo un trabajo tremendo. Pero claro, eso luego tiene sus compensaciones, porque después ya cuando tú más o menos crees que sabes dónde está el línea argumental, ya después se te va aclarando las cosas. Pero lo cierto de manera es que hay muchas horas de entrevista, las personas mayores de La Palma, pues tienes que entender su deje, buscar la información, y luego también, por ejemplo, pues tuve la gran fortuna, siguiendo el rastro, que accedí a los expedientes clasificados de la Armada, y eso eran, digamos, ya estamos hablando de palabras mayores, como apuntabas tú, ¿sabes? Son documentos del enorme dispositivo aeronaval que se generó y que no es de acceso al público, está bajo la ley de secretos oficiales. Entonces ya ahí, cuando tuve esa oportunidad, que luego si quieres lo comentamos, pues entonces llegué a una conclusión, digo, jolines, si yo me muero, todo esto se disuelve, no me puedo morir. Bueno, voy a escribir el libro, ya me puedo morir cuando quiera, no hay prisa. Pero sí, llega un momento dado que es tanto lo que sabes, tanto lo que has controlado, todo lo que la gente te ha dicho, que llega un momento dado que tiene mucha gravedad, que es mucho peso, tienes que contarlo. Por eso te digo, ahí está el libro. Y estamos hablando de gravedad, estamos hablando de historias de seres queridos que siguen vivos. Sí. ¿Cómo cuando llega, como digo yo, cuando llega el intruso, el entrometido que quiere saber la historia, empezamos a meter el dedo en una herida que duele? Sí. Y mucho. Sí, duele mucho. Y mucho. ¿Cómo es esa percepción cuando ya no es el vecino, ni el conocido, ni nada, sino cuando ya te acercas al entorno familiar? ¿Qué percepción recibías cuando intentas meter ahí más en profundidad, de que ellos te intenten contar cómo fueron esas horas antes a que ellos se fueran? ¿Cómo te logras meter e empatizar, que es complicado? Bastante difícil, ¿no? Claro, es que ya estamos hablando de cosas profundas, ni siquiera hemos dicho lo que ha pasado. Estamos dando, mea culpa, ¿no? Estamos dando por sentado como que los oyentes más o menos saben, nuestros telespectadores. Ahora indagaremos, pero es que me cuesta eso, lo de la familia del principio. Vamos a ver, las familias son humanas y pagaron una factura enorme, enorme. Me explico. Esas personas, los maridos, padres, que eran 3 tripulantes, más un acompañante, un pasajero que se vino de la Vuelta del Hierro, ahora ya lo desarrollo como Dios manda, digamos que por un azar del destino que nadie quiso, se vieron privados de sus seres queridos. Pero luego es harto molesto que no tienes un sitio, una tumba donde llevarle unas flores, es el mar, es una indeterminación, eso genera una inseguridad. A todo esto, y ya lo veremos luego, la cantidad de rumores, chismes, porque cuando no hay causas lógicas que justifiquen un suceso, que rompe, no digo que sea paranormal, que no lo creo, pero cuando llega a ser un retruécano, una especie de algo tan atravesado, algo tan retorcido, llega un momento dado que la mente humana fantasea con posibilidades que en otro momento no lo haría, llegaría al absurdo. O sea que, aparte de la enorme factura, el enorme peso en los corazones de esas pérdidas encima, tenían que afrontar todo un universo de chismes que hoy mismo sería hasta peor con las redes sociales, pero se seguiría dando. Claro, viene alguien de fuera
y tú durante 42 años, porque yo empecé a trabajar este tema cuando ya habían pasado 42 años, la gente está muy harta, muy dolorida, han sido décadas y a veces quieres hasta olvidar. Y de repente viene un canarión loco, o sea, yo preguntando. A remover todo. Y hay familias que me han atendido excelentemente bien y he podido contar con ellos para todo, y hay otras personas que han tenido un poco de reserva, pero es que es normal. ¿Quién es este? ¿Quién es Luis Javier Velasco? ¿Quién es? ¿Qué uso le va a dar a la información? ¿Qué va a ser? ¿Un panfleto? ¿Sabe? ¿Por qué tengo que contarle algo yo cuando llevo 42 años contando lo mismo y nadie me ha hecho caso? O sea, y todavía en La Palma se espera soluciones. Todavía en La Palma que se quisiera ver que regresen, aunque hayan pasado 55 años. Pero eso me temo que yo confío en la providencia de que de alguna forma lleguemos a poder solucionar este tema, porque las familias lo demandan. La gente lo demanda. Para justamente eso, es verdad. Me ocupa por parte de los dos, pero vamos a contar, vamos a dar la entradilla, Sí. qué es el Fausto, Sí. y por qué esa historia de trasfondo, cómo fueron esos sucesos. A ver, y después aquí ya nos metemos en profundidad. Como tenemos una maquetita Sí, ahí, sí. pues digo yo que la gente viéndolo en la tele ha visto que el tema nos apasiona, ¿sabes? No hemos ni hablado, pero ahora sí vamos a hablar. ¿Qué es el Fausto? Pues ese barco de madera de 13,80 metros, casi 20 toneladas Morson de carga útil, estaba hecho en pino palmero, ¿sabes? Es un barco de pesca de cerco de jarreta, bueno, como los que tenemos en Mogán, como que tenemos en Agaete, grandote, claro que sí, tenía hasta un camarote y mucha gente en La Palma navegó en él, ¿no? Era en su momento el barco que más producción sacaba. De hecho, el dueño del Fausto, Rafael Acosta Arroyo, que se conocía como Fafo, lo nombraré bien de una forma o de otra, Fafo, pues en el primer año que lo sacó a producir se compró un Mercedes. Jolín. ¿Vale? ¿Sabes? Era De la época. de la Estamos época, hablando ¿sabes? de... imagínate. Claro, pero ojo, él era el dueño, pero también estaba Ramón, o sea, Ramón y Heliberto Concepción Hernández, que eran hermanos. Ramón tenía 47 años, era el patrón del Fausto. Heliberto tenía 43, 42, ahora no recuerdo bien. Luego les acompañaba un primo, Miguel Acosta, muy bien. Entonces, él también, lo mismo de sus 42 años. Y luego Viterbo Acosta, que tenía 41, se quedó en La Palma. Se quedó porque es que se aprovechó el Fausto para hacer traslados de cargas que no eran necesariamente de pesca. Entonces, como era la fiesta del Carmen, era un parón en la actividad náutica, pues entonces Viterbo se quedó allí porque era el que presidía las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. Obviamente es un pueblo marinero, porque Tazacorte es el pueblo y Tazacorte es puerto. Muy bien. Y ahí pues digamos que se pidió que el Fausto hiciera 2 viajes a la isla del Hierro, amparados en ese parón veraniego de las fiestas del Carmen. En el primero se llevaron plantones de platanera. Interesante detalle. ¿Plantones de platanera? Bueno, pues mira, pues para no estar alquilando una barcaza, que es un dinero que tiene que venir de Tenerife o de Las Palmas, pues se le paga al Fausto, venga, sin pega, para allá que va. Y en el segundo viaje se llevaron también plantones de platanera, aperos, cosas para roturar fincas y dinamita. Atento, dinamita. Claro, cuando esto yo lo vi en los documentos del SAR 802 Escuadrón, que ponía dinamita, le pregunté a Viterbo Viterbo sobrevivió a ellos. Y Viterbo llevaba dinamita. Y me dijo, sí, claro, porque yo no sabía si era un rumor de prensa, sí se llevaba dinamita. Luego después, con los papeles del ejército, pude saber por qué. ¿Por qué? Porque se estaban roturando fincas en el oeste de la isla del Hierro para implantar el cultivo del plátano, que copaba la isla de La Palma, que ya no había más terreno, pues ahí estaba la isla del Hierro, pues hubo una colonia de vecinos palmeros que compraron terreno para el plátano, entre otros, y fruta. Bueno, pues al final terminaron siendo un fiasco, pero el Fausto se podría, en la historia agraria de Canarias, pues fue como el pionero que llevó esos plantones a la isla del Hierro. Entonces aquí es donde se va articulando la historia. ¿Por qué? Porque en la isla, por ejemplo, de las varias fincas, había una en la hoya del Pozo del Borodal al oeste, que son unos cuadrados, que si uno baja de la carretera, de la cumbre, de ver a la Madre Amada, pues te ves unos enormes cuadrados aterrazados, era allí. Allí cerca de la playita de la hoya del Borodal,
estaba Julio García Pino, que era otro vecino, el cuarto tripulante que se embarcó en ese último viaje. Julio García Pino era un chico joven, un mecánico del Paso, se le tenía su taller en el Paso, se casó con Luz María Cruz Toledo, tenía un niño de 4 años, su niña Nieves Luz, que esto lo cuento ahora porque tiene su importancia, ¿no?, en la historia. Pues él estaba allí, bueno, pues se encarga del pozo, de que camine la maquinaria para extraer agua, y bueno, total, que el Fausto en ese segundo viaje traslada la dinamita, que digamos que no era la carga habitual que debía llevar el Fausto, pero digamos que las autoridades... El visto bueno, el visto sí, por encima para que llegara porque allí. es incompatible carga de pasaje con explosivos. Entonces, claro, la única solución sería traer una barcaza de península o hablar con el ejército o lo que sea, la armada, bueno, un follón. Pero bueno, mira, lo encargan en el Fausto, ¿qué vais vosotros? Vale, venga, y se cargó todo eso para esas roturaciones. Y ahí, eso fue el 20 de julio de 1968, donde ya fue todo conchavándose. ¿Por qué? Porque Julio García Pino habló con su mujer Nieves Luz, que dije que tenía importancia, la niña de 15 días, importante, sí, tenía una tos perruna. Imagínate un bebé de 15 días con una tos perruna, ¿sabes? Eso te pone los pelos de punta. Y ya Julio García Pino, de adolescente, había tenido un mal comienzo con vacunas. Pues antes el practicante venía a tu casa con una vacuna de vidrio con la aguja y las calentaba allí. Bueno, a él le crió en una nalga y le hizo una ostensible cicatriz. Claro, Julio García Pino, con ese precedente de adolescente, a mi criatura dice que le van a poner antibióticos porque tiene una tos perruna. Pues claro, el hombre se desesperó, lógico, yo también hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y entonces, hablando con eso, mira, claro, tenía que esperar al martes, porque era sábado, tenía que esperar al martes a que viniera el correo. Estaba el hombre desesperado. Pero ya su jefe ahí en la finca de la Hoya Alberodal, creo que era Catire, le dijo, no, mira, que acaba de llegar hoy, anoche, bueno, llegó un barco, ¿no?, y vuelven vacío a La Palma. Háblate con ellos. Total, que bueno, se pide permiso, se ausenta del trabajo, va con la maletita, habla con ellos, que todos eran conocidos y además todos eran padres de familia, y encima me precio de poder decir que eran todos ellos buena gente, todos. Claro, ¿cómo no van a ayudar a Julio García Pino? ¿Cómo? Pues te vienes con nosotros, o sea, era autostop náutico. Luego, gente que tenía que haberse venido de paseo, había gente que se quería venir de paseo de La Palma, bien por una razón u otra, o se quedaron dormidos, no pudieron embarcarse o llegaron al puerto cuando ya el Fausto se había marchado, salvaron la vida. Julio García Pino, que no tenía por qué, suya, fue uno de los 4. Total, que la noche del 21, pues ya era 21 de julio del 68, a las 2 y pico de la mañana, ellos zarparon y se suponía que tenían que llegar ese mismo 21 domingo, fue a media mañana. Y él se lo dijo a la mujer, la llamó, mira, me llevan de clandestino, voy en el Fausto, y bueno, que la mujer pues se fue con un amigo de él en el coche y allí ya, domingo por la mañana, habían familiares esperando. Y el Fausto no llega, no llega. Y ahí fue la primera desaparición. La primera. La primera. Vamos entrando en matices. La primera. Viendo del hierro, o sea, del mirador de las puntas, para que nuestros telespectadores se sitúen, es, digamos, donde está el hotel más pequeño del mundo, ese que está saliendo ahora, que sale en la tele a cada rato, ¿sabes? Pues ahí no estaba el hotel, era un almacén, y ahí donde estaba el Fausto. Claro, dice la gente, bueno, ellos salieron a las 2:30 de la mañana, un poco raro. No, mira, no. Somos como somos en Canarias, seguro que ellos les regalaron fruta, mira, todo regalo para tu mujer, esto, se echarían unos vinitos, se pegarían una buena comida y a las 2 de la mañana zarparon. O sea, no creo que haya ningún problema por eso. Es nuestra forma de ser, ¿no? Julio García Pino iba con ellos, era mecánico, llega a la media mañana, no viene el barco, el dueño Rafael Acosta Arroyo Fafo también se persona en el puerto, no viene. Algo habrá pasado, pero es que, Vidal, hay miles de posibilidades. Mira, desde filtros sucios, de agua con el carburante, se ha podido enredar una red, no necesariamente una red de ellos, en la hélice, cualquier tontería, se te paran los motores. Total, que como Rafael Acosta Arroyo tenía otros barcos similares, le pide a otro de los patrones, sal ese domingo, sal al encuentro del Fausto, pues le echas un cabo y te lo traes. Pues nada, pues a la tarde... la ruta... Nada. Ni rastro. Total, que a la mañana siguiente, lunes, ya 22, ya dan cuenta por teléfono a la subayudantía de Santa Cruz de la Palma y empieza la pesadilla, el Vía Crucis. Claro, ¿qué es lo que hace la subayudantía? Primero que nada pide apoyo a la base aérea de Gando y manda un avión
que se parece a los Henkels y entonces, bueno, salió hasta en la prensa, de que se vio el avión volando en el espacio náutico ¿En el lógico, que ellos podían estar? donde ellos podían estar. Y claro, eso va creciendo, al día siguiente se amplían con más aviones, no se sabe nada del Fausto, empiezan las especulaciones, sale en prensa y ya empieza una enorme bola de nieve que va a pesar mucho en la gente. Este tema fue primeras páginas en el país, o sea, ya no en Canarias, que lo fue, sino en el país. Claro, porque ya empiezan a conocerse detalles. Eran 4 hombres. Yo ahora tengo 51 años, o sea, soy un poco más veterano que Ramón, pero te confieso que yo como. O sea, entonces, 4 galletones grandes, más Julio García Pino de 27 años, seguro que comían. ¿Por qué? Porque se sabía que llevaban como alrededor entre 10, 15, 20 kilos de fruta. Me jugaría lo que sea a que eso eran regalos de esa finca. O sea, frutas, las frutas se van nada, no te estoy hablando de carne ni unas cabras. O sea, iban bastante en precario. La gente y la familia empezó a darse cuenta de que iban muy en precario, de que no se sabía nada de ellos. No llevaban las velas, porque también era un motovelero, podía llevar arte de pesca y velas, pero no porque estaba haciendo esos traslados. No se sabía si tenían emisora, total, para no cansarte. Empieza esa especie de espiral de temor, porque dice, bueno, es que ya llevan 3 días, es que ya llevan 4 días, ¿sabes? Ya era insoportable la incertidumbre, insoportable. Hasta que aparentemente apareció el primer rayo de esperanza. Si quieres te lo cuento, ¿sabes? No, pero es que el rayo de esperanza, vamos a entrar en matices, pero es lo que dices tú, la alimentación precaria, pam. El agua. Pero lo que dices tú, que se puede, los otros tripulantes, dices tú, se dieron a la aventura, pero es que estamos hablando de un padre que venía en busca de medicación, es decir, que por ese lado no lo compramos de que se fueron a la aventura, lo que dices tú y esas historias. Ya reflexionemos un poco, hay un padre que va a buscar ayuda. Un padre que va a buscar ayuda. Y no va a permitir que 4 digas tú, no, venga, cambiamos la ruta del barco y nos vamos para otro lado. Es que es esa situación también. La misma mujer de Ramón, en una entrevista posterior en la prensa, hablaba de que le había hecho pues unos bocadillos de caballa. Es que fueron con lo puesto. Con lo puesto. ¿Sabes? Yo tengo el patrón de embarcación de recreo y aprendí cuando me lo saqué que al mar tienes que llevar siempre agua y abrigo, obligatorio, más luego toda la comida. O sea, el Fausto cargaba 20 toneladas Morrison. Si hubieran querido irse a la aventura, irse a Venezuela, como tanto que se especuló, lo hubieran llenado, hubieran puesto hasta cabras dentro y forraje y tienen leche y hasta gallina. Pues a la gallina le da sobra y te da huevo. No, ellos fueron totalmente precarios, no deberían haber ido tan en precario. Al final, pues la gente claro que tenía miedo. Rafael Acosta Arroyo, pues oye, mira que no se conocía nada. Se trajeron aviones del grupo antisubmarino de Jerez de la Frontera. O sea, los famosos Grumman Albatros que estaban preparados para luchar contra submarinos. El Fausto, casi 14 metros, no era un submarino, pero era mucho más fácil que ver que un submarino. Vale, total. ¿Sabe? Ya era una angustia insoportable hasta la madrugada del 25 de julio. Claro, en aquella época, 25 de julio, no sé si era una fiesta de la época de la dictadura, de la victoria, no sé, 25 de julio, vale, era festivo. Y llega un mensaje a las autoridades, a las autoridades españolas. ¿Por qué? Porque ya, según se pierde, se instala, o sea, se traen aviones, se aprovechan aviones que estaban aquí en Gando, de casualidad eran de Madrid, se les pide que se queden 1 semana o 2 más para participar en dispositivos aeronaval, y la radio costera Tenerife empieza a irradiar mensajes internacionales a todo el que navega: presta atención que hay un barco que se ha perdido. Sí. ¿Sabe? El dispositivo aeronaval ya estaba montado. Pero la madrugada del 25 de julio fue apasionante porque en mitad de la noche, y hubo suerte porque no había luna, había un barco frigorífico de la Halder Brothers que se llama Duquesa. Además, este barco era conocido en los puertos canarios, hacía la ruta de Sudamérica, la carne y todo esto. Y luego Ámsterdam, Londres, todo eso. Bien, el Duquesa a mitad de la noche ve una guirnalda de luz y bueno, se aproxima y descubren al Fausto. O sea, descubren al Fausto, se abarloan, paran el barco y ellos en ese primer momento querían subir a bordo, pero luego, como a pesar de ser un buque inglés y ir mucho por Iberoamérica, había tripulantes que conocían el español perfectamente, con lo cual hubo una conexión, o sea, total, que se les llenó de carburante, y esto es ya de mi cosecha, ¿sabes? Porque en la ficha técnica que obtuve en los papeles de la Armada,
sabía que el depósito era de 110 litros y le dieron bastante más. Sabía que tenía bidones auxiliares de carburante, es decir, los ingleses le dieron el carburante ese, más le llenaron los bidones, le dieron parafina para los focos de la pesca de la caballa, esto son cuando tú te ves en el mar esas luces para atraer a los peces. Le dieron carne corned beef, le dieron 200 cigarrillos Kraven A, le dieron hasta 2 kilos de mantequilla, o sea, le dieron un montón de, por supuesto, agua. Y le dieron el rumbo. Entonces ya una vez calmados, tranquilizados, según el capitán del Duquesa, Raymond Phillips, ellos se empeñaron en volver por sí mismos, porque existían varias posibilidades, bien llevarlo a las telas hasta que un barco español se hiciera cargo de él, o venir al puerto de Santa Cruz. Directamente Israel. O sea, como podemos ver, es bastante complejo. Bien, vale, de madrugada ya se separa el Duquesa y el Fausto, porque además le dijeron a ellos, vayan a donde sale el sol, porque ¿dónde encontró el Duquesa al Fausto? Pues nada más y nada menos que a unas 95 millas al oeste de Tazacorte, unos 110, 113 kilómetros. Vale, es bastante distancia, mucha distancia, pero la isla de La Palma es enorme. Comparado con su superficie y altura, es una de las islas más grandes del mundo. Entonces era difícil, si sale el sol, a ellos le dijeron, cuando salga el sol, navega hacia el sol, y por la tarde, navega con el sol a popa. O sea, era muy difícil escapar del camino. Incluso Raymond Phillips, que informa a la radiocostera de Tenerife, estimó a la velocidad del barco que a las 5 de la tarde de ese 25 de julio el Fausto llegaría a Tazacorte. Claro, de madrugada eso llega y corrió como la pólvora. Despertaron a los familiares, despertaron no sé qué. Claro, todo el mundo... Pues ese día 25 se armó una fiesta espontánea en el puerto de Tazacorte. Toda La Palma quería estar allí. Las autoridades de la Armada generaron una especie de dispositivo de recepción, pusieron los militares, ¿no? En determinadas cotas pusieron personal con radio, militares, para hacer un triángulo de radio para poder contactar con el Fausto. Total, otros barcos de Tazacorte zarpan a la 1 de la mediodía, eso es que habían familiares y todo, o sea, eso fue una especie de fiesta que iban al encuentro del Fausto. A las 5 de la tarde tenía que haber llegado navegando a toda máquina, para eso le llenaron carburante. Bueno, pues llega a las 7 de la tarde y nada. Ni rastro, ni rastro. ¿Sabes? Pues imagínate el chof para la familia, la bufetada de realidad que te lleva. Ni rastro, no se sabía nada, ¿no? Nada, ni una sola comunicación. Claro, todo Tazacorte fue un agosto tremendo. Todos los restaurantes estuvieron hasta las 10 y hasta las 11 de la noche, eso estaba lleno de gente. Imagínate el dolor, vienen esas flotillas, no se sabe nada, bueno, mañana se sabrá, mañana se sabrá. Claro, al día siguiente ya habían 4 aviones en Gando esperando salir al amanecer. O sea, ya directamente hablamos de la caza del Fausto. Porque había un punto inicial donde lo encontró el Duquesa, aquí es el punto Fausto. Y el Fausto solo puede caminar un área geográfica, a no ser que huele, ¿no? Pero no podía escapar de un área que luego dictaminan los de la Marina, bien sean por las corrientes, bien sean por el abatimiento, todo eso. Eso es responsabilidad de ellos porque ya estaba costando una pasta tremenda. Pues nada, esa madrugada, como ya la familia tuvieron que volver a casa, de madrugada, antes de que zarparan los aviones, pues un detalle que no cuento últimamente, pues alguien confundió otro barco con el Fausto y no se le ocurrió otra cosa que tirar un potente cohete y despertó a todo Tazacorte pensando que era el Fausto y al final no lo era. O sea, un extra de dolor para la familia. Pues esa segunda desaparición para mí fue sigue siendo la más misteriosa. Porque había un punto de origen, el Duquesa, luego por radio ese día 26 se le pidió al Duquesa que ya estaba como por antes, no, ya confírmeme que está, sí, confirmamos las coordenadas, se le pidió a la Guardia Civil que mirara por las calas, porque no tenía sentido, no puede desaparecer un barco, no puede. Y me acuerdo, ahora me viene a la mente una cosa que vi en el expediente clasificado, cuando interrogan al teniente de navío Carrillo Robles, sobre el papel, fíjate qué cosa tan bonita, lo voy a decir, pocas veces lo he dicho, en el libro está. Él venía a decirle al juez de todo este procedimiento que no creía que el Fausto hubiera podido escapar, porque en cada palmero había un buscador, en cada palmero. O sea, aunque sea un cabrero que estuviera en Punta Gorda, aunque otro que estuviera por allí, o sea, todos estaban atentos. Ya se movilizó una fragata, hubo 2 remolcadores de altura, el buque hidrográfico Castor que estaba al oeste de La Gomera haciendo un alzamiento batimétrico, se le dijo, un barco nuevo,
cancela lo que estás haciendo, vete en demanda del Fausto. O sea, no hubo forma, pues llegó un momento dado que la gente tuvo que asumir la realidad, el Fausto ha desaparecido, nadie sabe nada, los aviones seguían, cada día que pasaba era más difícil. Para resumir, porque yo me vengo arriba y no sé ni el tiempo que llevamos, se escudriñó en el Atlántico el equivalente a la superficie de la península ibérica. ¿Sabes? Y estamos hablando que la fragata Magallanes, que yo vi los partes de campaña originales con los sellos de la época firmados a bolígrafo, que en tal momento pues encontraron unas cosas, la tripulación saca unas redes pero no eran del Fausto. O sea, la búsqueda fue enorme, hubo cosas muy raras, ¿sabes? No se podía entender. El primer impacto inicial es que bien que hemos encontrado el Fausto, que ya se ha encontrado, pero luego la gente dice, vamos a ver, se encontró el Fausto por el Duquesa, pero ¿y tan lejos? Es que te diría que no pudo haber llegado ni con su propio combustible tan lejos. ¿Cómo llegó ahí? Otro misterio. Otro misterio, y también en ese primer rescate, en ese primer encuentro, confirman que todos los tripulantes están, que no hay nadie enfermo, que no ha fallecido nadie, que no ha desaparecido ninguno de los tripulantes, corroboran que están todos en el barco. Correcto. Vale. Estaban bien, sanos, pero sin comida y sin agua y sin carburante. Me refiero que estaban todos, en esa situación me refiero que estaban todos. Y lo que dices tú, tan lejos, que hay un primer encuentro, que le dan alimento, le dan combustible, le dan todo, y otra vez, más distancia, porque me estás hablando, claro. Más distancia. ¿Qué pasó? O, como dices tú, no ves nada paranormal. Yo me lo planteo, no, porque en esa zona estamos acostumbrados al Triángulo de la Bermuda, que desaparecen los barcos, y es enorme, pero estamos hablando... Y donde aparece la isla de San Borondón, Es eso, por eso te estoy diciendo, es esa zona... Hubo un pequeño detalle que no he contado y no suelo contar, porque está en el libro y es por cuestión de tiempo, porque el tema es bastante grande. Según el Duquesa, cuando ya se separan del barco, ya te digo que tenía parafina, ya tenía las luces, todo carburante completo, el barco en vez de ir hacia el este, se fue como hacia el oeste. Y por señales acústicas de la sirena, ¿sabes? El Fausto dio la vuelta y fue para allá. Es cierto que se habla de que a lo mejor uno de ellos... esto es Neido, que le llamaban, ¿sabes? Ramón Eliberto, Concepción Hernández, solía llevar la costumbre de llevar una llave inglesa en el bolsillo. Se habla de que la brújula, a lo mejor tener una masa de hierro al lado, se había podido invertir. Sí, como hacemos ahora con los metales y los móviles y todo, que se desconfiguran. Claro, eso dio pábulo a la potencial idea de que huían a Venezuela, que era típico en aquella época, ¿sabes? Todo el mundo a carajo sacado, ellos tenían que ir a Venezuela, ¿sabes? Entonces, si van a Venezuela, secuestran a Julio García Pino. Otras versiones era que Julio García Pino, que tenía hermanos en Venezuela, igual que los otros, también tenían familiares, secuestra a los otros, ¿sabes? Aquí hay para todo. Imagínate los rumores, los chistes. Bueno, el Fausto no aparece, por si no aparece, ¿por qué? Porque se esconde. ¿Por qué? Porque llevarán contrabando, llevarán armas, llevarán vete a saber, tráfico de personas, todo lo que te puedes imaginar. Entró ahí como una especie de concretera, una especie de diabólica lotería, cuando estaba todo el bombo lleno de bolas y a saber. Claro, a los 15 días llega un momento dado, y ese te digo que es para mí el más misterioso, porque había un punto de origen, a no ser que el Fausto algo lo levantara y lo llevara volando, no podía escapar a los aviones, no podía. Porque además fueron creciendo, había barcos de guerra, se utilizaban los radares, barcos particulares que estaban en aviación. Bueno, no es imposible, pero que era muy difícil escapar. Y más por la zona, es lo que estamos hablando, es una zona acotada. Bueno, es el Atlántico, pero... Sí, pero me refiero que estamos hablando... Había un punto original. A tal hora estaba aquí. Eso, es a lo que me refiero. Y el barco navega 7 nudos. Eso, tienes un margen de tiempo controlando marina, tienes un margen de tiempo para moverte. A eso le añades las potenciales corrientes más los vientos. Vale, todo eso está bien. Más que hubo calimas el día que desapareció. Ellos pudieron haber... La costa oeste de La Palma es recta. Ellos pudieron haber tenido unas coras a babor. O sea, lo que quiero decir, navegar paralelo una serie de kilómetros de La Palma y no verla por las calimas, porque al levantar el sol, la calima hace como de visillo. Si el sol le da, no ves. Y por eso a lo mejor llegaron muy al norte, se perdieron. Eso son ya, digamos, conclusiones. Vale. Y el descontrol, lo que dices tú, esa pérdida y ese posible descontrol de la brújula, ese posible descontrol de todo, que vete tú para dónde, vete a saber para dónde guiaron el barco. Pero que no era obligatorio la brújula, porque tú seguías el rumbo este, pero conseguir el alzamiento del sol... Que fue lo que le dijeron en un principio, desde salga el sol, vete al sol. Efectivamente. Bueno,
Pues aquí, por ejemplo, sí me gustaría reivindicar, que lo suelo hacer, ahora mismo tenemos los internautas, los WhatsApp, todo esto, pero en aquella época eran los radioaficionados. O sea, esto se hizo un incidente internacional, ¿sabes? Habían estadounidenses que con sus radios participaban en Miami, en Cuba, en Venezuela, en Angola, en Reino Unido, en Portugal, la península ibérica, por supuesto, ¿sabes? Había un montón de gente que siendo radioaficionados seguían el Fausto y ellos por motu propio irradiaban instrucciones por si el Fausto a lo mejor no podía emitir porque no tenía fuerza, pero sí podía escuchar. Y además se recomendaba eso, que fuera de noche, porque de noche las ondas de radio llegan más lejos. Vale. A los 15 días se tuvo que dar, no sé cuánto tiempo llevamos, ¿sabes? Vamos bien. Vale. A los 15 días se tuvo que dar por oficialmente por desaparecido, porque ya eran pues, más de 1 millón de pesetas de la época, el dispositivo era una bala, había unidades, no había forma. Y ya 15 días pasados se les daba como finado. Pues claro, a partir de ahí entramos en otra fase de que ya duelo por sí mismo, ¿sabes? Estamos hablando de 4 viudas, cerca de 20 hijos, ya pues ¿sabes? Hubo suscripción popular para ayudar a esa gente, otros barcos les suministraban pescado para que pudieran las viudas, porque claro, no era inmediato. Fíjate las ayudas, por ejemplo, ahora el volcán de La Palma, las ayudas no son inmediatas, o sea, se tienen que gestionar, pero la necesidad sí es inmediata, ¿no? Y ahí pues quedó la cosa muy desagradable, todos los mentideros. Fue horrible lo que tuvieron que sufrir los familiares, hasta que 2 meses y pico después, el 9 de octubre del 68, una gris y lacónica mañana, otro barco que se llama el Ana Di Mayo, conocido también en los puertos canarios, de la naviera Giovanni Di Mayo, que hacía la ruta Génova, iba a Puerto Cabello para ir a Panamá, se iría a Chile y estas cosas. En mitad del Atlántico se encuentra un barco de litoral. O sea, y por el movimiento del mástil, ellos ven que ese barco no tiene movimiento, técnicamente no tiene arrancada, por total que en aguas internacionales, estamos hablando en pleno centro del Atlántico, 1.700 millas de Venezuela y 1.400 de Canarias, una pasada. Bien, se abarloan y entonces el capitán del barco pues, manda al primer oficial, Luciano Acciones, baja con un marinero, llega al Fausto. No encuentran signos de violencia, sí es verdad que había un montón de moscas, ellos utilizaron un spray y encuentran un único cadáver a bordo, desnudo, semimomificado, o sea, seco, semimomificado, aferrado a un pequeño transistor, pero claro, ellos no sabían quién era, entonces ¿qué hacen? Se pegan unas horas, luego le echan unas tachas y lo llevan a la popa. O sea, el barco continúa su rumbo llevándose a remolque, porque la ley internacional, si te encuentras un barco en aguas internacionales y no hay nadie vivo que lo reclame, tú tienes derecho, o sea, te lo quedas, o recibir un rescate, es decir, un perito valora eso y el dueño, si quiere recuperarlo, te lo tiene que pagar. Da igual ser un barco o sea un portaaviones, o sea, pero no puede haber nadie vivo. Claro, pero aquí había un cadáver, esto era un follón, vale. Entonces, los italianos mandan a través de su medio de Radio Trieste, pues mandan eso. Encontrado batel de pesca Fausto, tal, y dan la matrícula. Dice, único tripulante a bordo, muerto de hace tiempo, no hemos encontrado papeles a bordo. Claro, yo no sabía cuánta gente era, pero dan la matrícula, y la matrícula era. Yo me la sé de memoria, TE 1268. O sea, tenía que ser el Fausto. Lo llevaban al remolque, claro, eso fue un puñetazo en el diafragma para todos los familiares, porque o sea, ya era el infortunio, o sea, un único marinero muerto a bordo. 4 que había no se sabe nada, bueno, pues claro, y siempre queda cierta esperanza. Uno de estas 4 familias podrá llorar y tener aquí en Tazacorte en el paso a nuestro finado, ¿no? O sea, sería de esperar, ¿no? Pues nada, eso ya, pues imagínate lo que fue, terrible, la familia, fue espantoso. Por supuesto, esto te digo que fue primeras páginas. Al final, no había pasado ni 48 horas, el 11, el 9 lo encuentran, y el 11, justo antes del amanecer, pues claro, digamos, se turnaban los marineros para vigilar el Fausto. Bueno, es un poco peculiar, ¿no? El marinero parece que fue al baño, no sé, y cuando va se encuentra que la soga flameaba. O sea, antes estaba el Fausto, se ausenta, ahora no está el Fausto. O sea, otro misterio más. No se sabe nunca quedó claro si quedó reventada, cortada, no se sabe exactamente. Lo cierto es que informa rápidamente el barco italiano, el Ana Di Mayo, dice, supuesto echamiento a pique del batel de pesca Fausto.
Dice, los papeles encontrados a bordo los entregaremos a las autoridades en Puerto Cabello, Venezuela, que era la parada que tenían que hacer. Claro, entra en contradicción con el primer mensaje. El primer mensaje dice que no habían papeles a bordo. Pero no se sabe si se hundió. Oye, otra versión es que el barco en su avance, como es un barco muy grande, las oleadas han podido entrar buchadas técnicamente, como decía Viterbo, en paz descanse. Las buchadas de agua entran, el barco gana peso, se llena de agua y se termina rompiendo y se medio hundió. No lo sabemos si fue robado, si se quedó, no lo sabemos. O sea, es otro misterio más con un cadáver. Pero lo que sí, cuando llega a Puerto Cabello, repito que Julio García Pino, el pasajero, tenía 2 hermanos, Pedro y Juan, que he tenido el placer de conocerlos personalmente, hace años que no los veo, pero pude contactar con ellos en La Palma. Ellos se tuvieron que enfrentar, como otros familiares, primos de los otros marineros, Ramón, Eliberto y Miguel, pues al disgusto de tener que ir a bordo del Ana de Mayo, que quedó en cuarentena por las autoridades venezolanas. Se hizo una rueda de prensa y en esa rueda de prensa se informa de que el cadáver desnudo tenía una visible cicatriz en la nalga. Ahí es donde yo quería ir. ¿De quién era el cuerpo? Pues debe ser de Julio García Pino. Era un detalle que solo lo saben las mujeres, los hermanos, un italiano, yo qué sé, yo lo sé porque me lo ha contado la mujer en persona, ¿sabes? Y me lo han contado ellos, pero es un detalle que no es una cosa que, ¿sabes? Una nalga suele estar tapada, suele. Entonces, pero los italianos en la cabilla del timón, el timón que todos hemos visto, que la cabilla son los palitos que tiene el timón. Julio García Pino había cogido una bolsa de plástico y había dejado con un cartón, la trasera de un cartón de tabaco Kraven A. Lo que hablábamos al principio Cuando yo era niño, mis padres fumaban y esa marca me llamaba la atención porque había una carita de un gato negro. O sea, a mí me gustaba, ¿sabes? O sea, al niño, ¿quién no le va a llamar la atención? Pues esa Kraven A ponía para entregar a Luz María Cruz Toledo y ponía su dirección en el paso. ¿Qué es lo que se encontró? Una foto de la Virgen de los Reyes, una serie de cositas, unos cuantos documentos, pero Julio García Pino tenía una libreta como la que todos hemos llevado. ¿Quién no ha llevado una libreta pequeña que tú anotas de cuadro? Bueno, en esa libreta de cuadro solo era la última página de la número 28, pues se dice que es la número 28. La página 28 de una libretita de esa. Y en esa última página a lápiz y con una letra bastante atormentada, o sea, creemos que era cuando ya le estaba ya prácticamente moribundo, a punto de fallecer. Con gran entereza le decía a la mujer: Luz María, Luz, tú sabes que Dios quiso para mí este destino, háblate con Menganito, le debo tanto dinero a Pepito, las herramientas del taller, paga esto, paga lo otro, no sé qué. Le cuenta, o sea, le empieza a decir a la mujer cómo tengo un seguro suscrito, que al final no quedó en nada, tal. O sea, le iba diciendo lo que tenía que hacer. Y otra vuelta de tuerca más, porque su niña de 15 días, Nieves Luz, que al final se terminó curando, ¿vale? Y además tenía un hijo que se llamaba como él, se llamaba Julín, al que adoraba, tenía 4 años. Sobre todo se despide de todo y dice: nunca le digas a Julín lo que me pasó, adiós amor, y ahí se despide. Esa hoja, una hoja en papel, gastado, con unas cuentas aritméticas detrás, que está traducida y publicada, o sea, está la foto y está publicada. Claro, nunca le digas a Julín, pero era la última página. ¿Quién arrancó todas las anteriores? ¿Quién? ¿Fue el propio Julio, presa de la fiebre? ¿Fueron los italianos, que más o menos pueden entender el español y en un malentendido sentimiento de compasión no contaron nada? Porque estoy convencido que Julio fue contando la historia. La travesía de todo lo que vivieron, claro. Vamos. Yo me imagino que Ramón, que era el más mayor, a lo mejor sería el primero en sucumbir. ¿Sabes? Por edad o lo que sea. Pero lo que estamos hablando... ¿Qué fue de ellos? Es eso, estamos hablando de un cuerpo en el ESO. Cábalas 20.000. Oh. Uno queda, lo que dices tú, los otros 3 que se tiren a la mar buscando tierra, que no puedan eso, que haya venido otro barco y ellos hayan podido irse. ¿Qué cábalas al final les hace? Porque justamente uno, y lo que dices tú, en tu faz de muerte, que saques esa entereza para escribir todo eso al final, que lo que dices tú, que en la caligrafía se nota que una persona no está... Y no tiene sentido. Nunca le cuentas a Julín lo que me pasó. ¿Por qué tú como padre le ibas a decir a tu mujer que no le cuentes a tu hijo?
nunca. No cuando tenga 40 años, no cuando tenga 20, no, nunca. Entonces tuvo que haber pasado algo malo. Pudiera ser que a lo mejor se hubieran visto en la necesidad de alimentarse tipo canibalismo. Cosa normal, porque si yo estoy en esa situación, yo mismo diría, si yo sucumbo, coño, tengo unos buenos muslos. Pero sabes que él nunca hace detalle y ha hecho mención a la desaparición de los textos anteriores, que es lo que dices tú. Claro. Que haya sido ¿Quién lo posible hizo? que en esas páginas se contara eso. Hemos tenido que sucumbir, hemos tenido que comernos unos a otros, tal. Como esa sensación de que no contarle al hijo de que tu padre en sus últimos días de vida ha hecho esas cosas malas posibles, Claro. que pudieran haber pasado, que él las detalló, pero dice, no se lo cuentes a mi hijo, por tal, porque a lo mejor que el hijo se quede con la percepción de mi padre. Correcto, sí. Eso. Entonces esa sensación de protegerlo todavía, de que no se quede en el remordimiento, ni que nadie sepa de lo que el padre hizo, porque a lo mejor ya no solo el hijo. No, el padre y ellos. Claro, de que no etiqueten al niño de tu padre fue un asesino, Mira, tu no padre fue un podemos- caníbal, tu padre fue tal. Entonces, No podemos saber si hubo un barco intermedio que a lo mejor vino y los saqueó. Tampoco tenían gran cosa, ¿vale? No podemos saber si pudieron haber sufrido piratería, no podemos saber, si, te lo vuelvo a repetir, si estuviéramos en esa situación, yo mismo diría a los que están, si yo fallezco, comed mi carne. Pues yo ya estoy finado, a mí qué me importa. ¿Sabes? Lo que quiero es que mi hermano, mi primo o este hombre sobreviva, es que es normal. pero, y también lo peculiar, desnudo, es algo extraño. Sí, pero tiene su explicación, mira. Según he podido indagar, cuando uno va a fallecer, pero a fuego lento, ¿vale? O sea, que uno muere inmediato de un tiro o de un atropello. O sea, cuando uno va a fallecer pasas por diferentes fases. Se dice que el oído es el último sentido que se pierde. Y en una de esas fases se dice que uno experimenta un calor tremendo. Si tú estás atendiendo a un fallecido y sabes que va a fallecer, es muy buena opción coger un trapito húmedo al fallecido, o sea, a la persona que va a fallecer, y humedecerle los labios porque le va a aliviar ese calor que se genera, que es universal. Es posible que a lo mejor Julio García Pino en ese trance experimentara esos calores y él mismo se quitara la ropa. ¿Sabes? Entonces tiene esa salida. Vale, puede tener esa salida. Detalles que pudieran dar o que escondieran los italianos, como decimos. Claro, puede ser. El entorno en el que estaba, por eso, como decimos siempre, la prueba del crimen, la ropa estaba aquí, había forcejeo, ¿Se cuenta algún detalle del entorno en el que se encuentra desnudo? Si Sí. la ropa estaba en un lado, si había... No se sé. aclara mucho. Lo que se dice es que se utilizó insecticida. Mira, siempre se ha hablado que las moscas en el mar salen de la nada. Es como un misterio. ¿De dónde sale tanta mosca? ¿Vale? A ver, o sea, ellos utilizaron eso. No había signo de violencia, no había impactos de bala, no había... O sea, no se podía presumir de que hubiera habido una trifulca a bordo. De hecho, los italianos no sabían que eran 4 personas. No lo sabían. Entonces, al llevarlo ya de remolque, pues al final se quedó ese misterio ahí. Nunca le digas a Julín. Pero te voy a decir una cosa, Vidal. Esa hoja de papel, ¿sabes? Simplemente pensemos, un barco de casi 14 metros de lora, de 20 toneladas, enorme, 4 personas, tal. No quedó nada, el Atlántico sabrá, pero no quedó nada. Pero una hoja de papel, donde Julio se despide de su mujer, no hay nada más sensible en el mar que una hoja de papel. Esa llegó a la viuda. Esa hoja la tuve en mis manos. Y cuando la tuve, se me pusieron los pelos de punta. O sea, ¿cómo es posible? Qué extraña broma del destino esto. ¿Están tomándonos el pelo o qué? Hay una especie de ángel negativo que te está buscando meter el dedo sucio en los ojos, porque es que no tiene sentido esta historia. De hecho, fueron tantos los rumores. Mira, hasta Viterbo para descanse. Viterbo para descanse, con un Fafo, iba cada rato a su ayudantía marina. Claro, Viterbo me decía, y me hizo hincapié varias veces, que parecía más que se buscaba un barco fugado que no un barco perdido. Vale, siempre hubo la sombra de duda. Era la época del régimen franquista, había gente que se iba. Pero vuelvo a repetir, si el Fausto era el que más dinero sacaba, no tenía necesidad de irse a Venezuela. No tenían. O sea, porque hasta el dueño se compró un Mercedes. Pero vamos, el dueño. El dueño, no, pero también los otros, Vale, lo que generaba era para ellos. El enriquecimiento de ese aspecto, pero lo que dices tú, era el que más movía. El más Que en teoría más ayudaba, porque ya vemos la prueba humana que hicieron para que este hombre fuera a buscar la medicación, que más ayudaba haciendo balance de esa situación, lo que dices tú, y más en la época también me sorprende, ya cuentas la historia de la dinamita, entre eso, que nadie controlaba,
posible. No, sí estaba controlado, ¿eh? Sí, me O sea, refiero. las autoridades estaban al cargo. Eso, pero me refiero a que no le decían nada, me refiero al control de decirle, no es un barco para transportar eso, damos, damos la visión por encima, haz lo que quieras. Sí, es normal, sí. Contrabando en esa época, lo Mucho. que dices tú, Sí, sí, sí. esa situación. Incluso se habló, esto es un rumor, ¿eh? Un rumor que también lo nombro en el... Mira, por mucho que hablemos de esto, el libro es que tiene muchísimos más detalles, ¿sabes? No es que haga spoiler, pues ya no leo el libro, ¿no? Es que el libro es condenadamente es que contando con esto, mucho más. Vamos. Se hablaba en el Hierro, y así lo recibí yo, una especie de especulación, que en ambas islas, de que había una especie, varía según la prensa, hasta en prensa venezolana vi que era de un capitán, un excombatiente. En la prensa venezolana se hablaba que era un capitán renegado, que Franco lo mandó para el Hierro castigado. Vale. Pero aquí se hablaba de un capitán alemán, porque había una potente, había una potente colonia de súbditos alemanes que vivían en el Hierro, que pudo ser un fugado, ponte un capitán de la SS, un coronel, no sé, lo que sea, que quedó ahí, digamos, oculto, tapado por ellos, y que luego aprovechara el Fausto y a punta de pistola la secuestrara pues para irse a Paraguay o para irse a otro sitio. O sea, ese rumor existe. O sea, ese rumor existe, pero tuve la fortuna de poder entrevistar al exalcalde de Valverde, que era el único médico, y él pues ayudó, casi era padrino de todos los alemanes que habían nacido, los conocía todos, porque es que era el único médico, y cuando daban a luz, tal, dice, mira, esto no me lo creo, o sea, no hubiera escapado al control del médico. O sea, a él no, a otros sí. Pero, claro, yo lo especulo, este rumor existió. En la prensa venezolana, como dijimos, hablaba del capitán renegado, vale. Pero tampoco me lo creo. Yo lo que sí, si a lo mejor me preguntasen, yo diría que pudo haber sido una serie de estúpidas y leves casualidades, una tras otra, como una guirnalda, que generaron la mayor tragedia. Yo diría que quizás la mayor operación aeronaval de Europa, diría. De España seguro. O sea, fue una cosa horrible. Más también que este barco ya tiene fama de barco, de buque fantasma, obviamente, y de objetos malditos. Pero es que en lo que dices tú, en tan poco margen de tiempo, lo que dices tú, vamos, es que es una tras otra, dice, es que lo vas a predecir y no atinas ninguna. Mira, sí, yo creo que Stephen King, a lo mejor él hubiera hecho, o sea, pon tú que no le inventamos la historia. Stephen King sí, que ha escrito un montón de ellos, yo no. Yo no tengo tanta imaginación. Yo llevo más de 20 años de investigación. La primera charla que di fue en octubre del 2000 en el Club Pensa Canarias. Y ya di una charla pública. Me llevó más de 3 años de escritura, pues yo escribo lento pero de buena puntada. Con detalles y cuidando todo. El expediente no está cerrado, porque los misterios siguen intactos. 55 años Sí. y sigue sin cerrarse. Sigue sin cerrarse. Hasta el mismo Iker, cuando sacamos esto en Cuarto Milenio, cosa que siempre le estaré agradecido, él decía, bueno, aportará alguna pista. Sí, hubo un montón de gente que le escribió, pero era para decir, pues mi abuelo conocía el foto, pero ni una sola pista. Es que de los muy pocos casos en Cuarto Milenio, por ejemplo, claro, es una resonancia tan grande que te permite de que alguien pueda dar nada, ni una sola pista. Seguimos en statu quo. Yo confío que este libro, a lo mejor llegue un día quien tiene que llegar y nos aporte una pista y podamos seguir y resolver esto. Porque, oye, a lo mejor esas hojas del diario están en una casa en Italia. O antes del buque italiano, no sabemos si alguien... Lo que hablamos con anterioridad, esos cuerpos que no están, esa información que no aparece. Y también bien lo comentabas tú, lo extraño, en un primer registro no hay papeles, en un segundo llamamiento hay papeles. ¿Esos papeles realmente se entregaron? Sí, vale. Los papeles se entregaron, llegaron a la viuda. Íntegro. Sí, pero ¿Falta mira, documentación? A ver, que se sepa. Hay una variable. Parece ser que a lo mejor, que los documentos, como los que tienen el coche, que tiene la ficha técnica y todo, a lo mejor se quedaron en la casa del patrón, de Ramón, que a lo mejor no estaban en el barco. Lo mismo que si tú coges la carpeta de tu coche y te la llevas ahí, pero mañana sale y te olvidas. Pudiera ser. Y ahí daría veracidad a los italianos. No encontramos papeles a bordo, claro, papeles del barco. Pues papeles de la autoridad española, lo que tú quieras. Pero luego dice, los papeles encontrados a bordo, eso era algo particular de Julio García Pino, para entregar a su viuda. Era algo particular. Lo que no sabemos si en esa bolsa de plástico estaba la libreta completa. Es a lo que vamos. Y no sabemos si fueron los italianos. No sabemos si fueron los italianos. Barco anterior o esos 3 que no están. Cuando los ingleses estaban todos vivos, no había diario. Estaban vivos. Cuando Julio García Pino
dice, para entregar a su mujer Luz María Cruz Toledo, da la dirección del paso, pone una fecha, creo, estoy hablando de memoria, no sé si era 7 de agosto u 8 de agosto, vamos a poner que fuera 7 de agosto de 1968. Ese día, al menos él, estaba vivo, al menos él, porque él ya hizo el envío para la mujer, luego ya había contado todo. No sabemos qué pasó desde ese 8 de agosto hasta octubre, que apareció en pleno centro de la Tierra. No lo sabemos. Pudo haber encontrado un barco, se encuentra un barco, vete a saber, lo encuentra, acceden a bordo, un cadáver, esto ni lo toque, vamos a ver si hay dinero, vamos a ver si hay no sé qué. Y a lo mejor encuentra eso, lo pudieron haber leído, el español es una lengua que se conoce por todo el planeta. Y los italianos no la conocen. Quien diga que no... Nosotros con los italianos nos defendemos muy bien, pero tú puedes ir a Italia y más o menos te defiendes. Pues es que son esos pequeñas pinceladitas, esos pequeños matices que dices tú, aquí no me... Pero este tema siempre tiene otra vuelta de tuerca más. Por eso le decía a nuestros telespectadores que no es ningún favor, realmente le estamos fastidiando porque cada vez el pellizcón tiene más retorcimiento. Al seguir el rastro a esto, y la prensa hablaba de que este barco maldito, obviamente, que había tenido 2 años antes, había tenido una explosión y se había hundido. Vale, el mundo náutico está lleno de supersticiones. Si el Valvanera perdió un ancla, ya ves tú lo que pasó. Los submarinos de todos los barcos se pintan el casco de 2 colores por tradición, porque un barco pintado con un solo color es malfario, y un submarino que es negro y bajo el agua lo pintan de 2 colores. O sea, respetan la tradición. Bueno, casualmente porque puedo decir que tuve muy buena ayuda de los mandos, del archivo, de la Armada, o sea, por parte de los militares tuve mucha y buena ayuda y estoy muy agradecido. Bien, incluso tuve que escribir al ministro de Defensa 2 veces. Bien, cuando me dice el director del archivo que está aquí en Las Palmas, me dice, mira, este expediente, pasado 40 años, tiene que ir a Madrid. Si yo hubiera empezado antes de investigar, lo hubiera pillado aquí. Vale, pero estaba bajo la ley de secretos oficiales. Bien, pero dice, pero tengo esto de un hundimiento previo de este barco. Claro. Era lo que yo había leído en la prensa, que 2 años antes había tenido una explosión y se había hundido. Bastante mala señal. Bueno, mira, hubo una explosión que parece de Fast and Furious. O sea, tenía un motor de gasolina, explotó, se descosió el empanado, se hundió. Salieron en llamas, uno fue proyectado, eran 3 que estaban a bordo cambiando una batería. Bueno, un desastre, estuvieron ingresados casi 50 días, bueno, una pasada. Y se fue al fondo. Bueno, pues al final fue reflotado, porque fue dentro del puerto de Santa Cruz de la Palma. Y ya una explosión y haber sido hundido, un malfario tremendo. Pero luego fue cambiando de mano, es decir, estaba ahí y luego lo vendía, luego lo compraba, tardaron muchísimos años. Pero al final fue arreglado, arranchado y le quitaron un mástil. Mira, y de puta madre, perdóname la vulgaridad, pero quedó crema, ¿no? Bien. Pero resulta que cuando me pongo a hacer números, del año que explotó y el año que desapareció, no eran 2, eran 13. ¿13? No 12, no 11, 13. No 14, 13. Es cierto que cuando está en tasa corte la gente me ha dicho, aquí no va a haber otro barco que se llame Fausto. Es cosa que lo creo, es más, yo si me comprara un barco y lo tuviera matriculado ahí, yo no lo llamaba Fausto. Vale. Pero hoy día que todo el mundo es tan atrevido con los Instagram y todo esto, nos falta saber si a alguien se le ocurre poner Fausto y tenemos esto. De hecho hubo otro barco que se perdió en el 2006, también en julio, el Menseita Oro 2, que iba de Puerto de la Cruz a pescar en La Gomera también con 3 personas a bordo y bueno, ese terminó aparecido, lo encontró el Ice Reefer, un barco que hacía la ruta por el mar de los Sargazos. Como tenía doble casco y con corcho, pues lo encontraron así y por una de las chalecos salvavidas que tenía un teléfono localizaron a la familia, le llaman el Fausto de Tenerife. O sea, tiene muchos puntos en común con otros. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Por qué? O sea, si tú me dices a mí que es paranormal, yo no te puedo decir que es paranormal. De hecho, he dicho que quizás todo fue una especie de broma macabra de que permitió que esto se diera así. La gente quiere respuesta. Yo quiero respuesta. Los familiares, por supuestísimo. O sea, yo le he dado voz a ellos, ¿no? O he tratado de hacerlo lo mejor posible. Y seguiríamos, te digo, yo seguiría largo, y ya estamos en el tiempo, pero seguiría largo y tendría hablando de esto, pero no me quiero despedir sin
unas palabras de tu parte que conoces la historia, pero una reflexión tuya ya después de tanta información, después de lo que hicimos 55 años desaparecido, todo lo que has informado, todo lo que has indagado, una reflexión personal que tú te hagas esta y la que digas tú, esta es mi reflexión y puedo ayudar a la familia o puedo llegar a entender y animar, sobre todo ya, yo les digo, soy el primero que les animo ya, solo con contarme la historia a mí, desde que empezó ya la tengo metida, mira, estoy hasta llegado solo de ponerme en la piel de esos familiares. Ya lo advertí, que y esto y ¿sabes no por qué era un te lo favor. digo? Vengo de familia marinera, mi padre es marinero, mi madre es sardinera de toda la vida, vengo de familia de marineros, a mí me cuentan esto, un familiar mío pasa esto y yo estoy eñucado toda mi vida, estoy pidiendo respuestas día Mira, tras día. te voy a decir una cosa. Esto era un tema tabú en La Palma. Y casi hoy, casi sigue. Pero es como el cascabel al gato. ¿Quién le pone el cascabel al gato? A lo mejor era necesario que alguien que no fuera palmero, como es mi caso, alguien que no viviera en La Palma, como es mi caso, y alguien que no fuera familiar, como es mi caso, aunque efectivamente me siento vinculado a todos estos familiares, a lo mejor yo fui el canarión raro que tuvo que escribir el libro. Porque es que era un tema muy delicado. El mismo Julín, al que le profeso un gran aprecio. Julín me dijo en julio del 2015, cuando estuvimos y presentamos esto en El Paso, el libro, allí, él me comentó una cosa que se me quedó grabado como en neón. Dice, porque le pregunté más o menos una cosa como tú, y Julín me llegó a la reflexión, ahora se habla abiertamente del Fausto. Él, Julín, toda la vida allí, él notaba que la gente quería preguntarle, pero por pudor, por no molestarte. Mira, es que me gustaría preguntarte, pero no lo voy a hacer porque no quiero cabrearte. Pero claro, ya vino alguien y lo publicó, con mayor o menor fortuna, que también fue una idea arriesgada. Oye, que me pueden odiar, porque yo vengo a romper, este libro ha roto de plano creencias que la gente ha tenido durante 40 años, pero yo me baso en documentos. Y la gente ha creído ideas que a lo mejor no son del todo correctas, pero las han creído. Claro, cuando viene el libro lo desbroza todo, tal. Entonces, el propio Julín me lo dijo. Entonces, yo diría, esto pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, a mis tíos, a los tuyos, a cualquiera. Y estoy convencido de que esta historia, si se hiciera este mismo acto en Nueva Zelanda, te digo que pega la hebra, porque esta historia todavía, mira, yo todavía no hablo con androides, ¿vale? O sea, todavía no tengo conversaciones con androides, pero no hay nadie humano por el momento de que sin conocerlo yo le cuento a lo largo de todos estos años y que se quede tibio. Todo el mundo se queda cuajado, todo el mundo echa a andar la pensadera, como decía mi abuela en paz descanse. Y yo te digo que esto en otro lado, no, de hecho ya hay vídeos en YouTube que circulan por ahí en inglés y en Miami y tal, o sea que es un tema muy grande. De hecho, y por último, Tony Tavares escribió una obra de teatro, se basó en el libro, se puso en contacto conmigo, escribió la obra de teatro y ha tenido un exitazo tremendo, pero fíjate qué interesante, puso la perspectiva de esas viudas. Y las actrices de Delirium Teatro, que hicieron una obra maravillosa, se cambiaban la chaqueta y la gorra y pasaban a ser los protagonistas masculinos, o sea, ellos. Pero luego se quitaban la gorra y eso y eran ellas preocupadas. ¡Qué obra de teatro tan buena! Estuvo más de 2 años en cartelera. Y cuidado, porque la obra se basó en un libro que, repito, que no me lo invento yo, que es histórico, que está en la prensa, que está en los testimonios. Si el libro es mi hijo, la obra de teatro es mi nieto. ¿Cómo no voy a estar orgulloso? Pero es que a raíz de la obra de teatro y a raíz de que ahora hay libros disponibles a la venta, porque ha estado durante años agotado, he visto este año, en Feria Libre de Las Palmas, gente que me viene y viene a por el libro porque vio la obra de teatro. Maravilloso. ¿Son antecedentes o son cosas vinculadas que nos ayudan a mantener viva, como bien dices tú, hay que darle voz a esta historia? Tiene que haber en algún momento, esperemos, más tarde o más temprano, haya una respuesta, que ojalá la haya. Eso es lo que le pedimos todos, y más saber la historia y lo que dices tú, nos podía haber tocado a nosotros, o todavía en la época que estamos, nos puede tocar a cualquiera de nosotros, porque hemos visto infinidad de situaciones como estas por ahí, lo estamos viendo, que nos puede todavía pasar, pero sobre todo eso, que sigan habiendo mentes inquietas como la tuya, que por lo menos se le dé voz a estas familias y que se intente resolver un enigma y un misterio que da mucho que hablar. Y es más,
ya de antemano te lo digo, te emplazo, no para esta, sino para otras muchas historias que sé que tienes muchas más por ahí que contar. Y ha sido un verdadero placer comenzar contigo, dar a conocer matices, pequeñas pinceladas, pero sobre todo les animamos a las personas que nos están viendo que lo lean de principio a fin, que sé que les va a enganchar, se van a enganchar y no lo van a alocar, no van a atacar el libro en la mesa de noche, como se suele decir, hasta que lleguen a la última página, porque me van a odiar. bueno, ya que después, mira, ya le pusieron cara, si lo ven por la calle no le odian, no le hagan nada, que él lo hace con la buena intención de ayudar. Lo dicho, Luis, un verdadero placer compartir este Mira, es momento que contigo. lo hemos pasado en grande, yo es que he disfrutado, es que esto lo vivo, ¿sabes? Es que lo hemos vivido. ¿Sabes? Es que ha sido, te digo, yo es que estabas contando y aquí estaba nubilado, estaba dándole vueltas y te digo por eso, porque me toca de sangre porque tengo familia ¿Quién no en marinera y Canarias? ¿Quién no? O sea, gente de Madrid, de tierra adentro, de Castilla, o sea, se han vendido Fausto hasta en Singapur, sé que llegó uno. O sea, gente de interior que no está vinculada con el mar y les encoge el corazón. Y como últimas palabras, eso, valga el homenaje a los familiares. O sea, yo lo único, como dije en Tazacorte cuando se presentó con la alcaldesa y tal, se presentó por primera vez, le dije al aforo, a los bagañetes, digo, yo he escrito un libro, ahora os toca a vosotros. Y libro que salga del Fausto lo quiero en mi casa. O sea, no tengo por qué ser yo. Yo escribí una versión, le di voz, quizás, le di voz a los familiares. Bueno, pues a mí me gustaría que hubiera más gente. Y sé que hay pequeños proyectos por ahí de gente que está haciendo en diferentes disciplinas. Pero sé que una chica que quiere hacer una novela, sé que están haciendo como una especie de documental. Y yo encantado. que se le siga dando vida y que siga manteniendo vivo esto hasta que haya una verdadera solución y una auténtica respuesta a este misterio que ojalá, como digo, ojalá sea más pronto que tarde, pero que haya una respuesta de alguna manera. Y como dices tú, yo también me quedé planteando que algún italiano que nos esté viendo, que sea algún heredero de esos que estaban en ese barco, si tienen alguna documentación que nos las hagan llegar, sería algo para darle quizá un poquitito más de luz a estos familiares. Darles esa luz y ese respiro. Muchísimas gracias por la oportunidad. De corazón. Y te digo, invitado estás cada vez que Muchas quieras, estás invitado. Gracias. Nos volveremos a ver pronto seguro. Gracias. Y a ustedes, señoras, señores, espero no hayan pasado un ratito agradable, hayan conocido esta historia, hayan conocido este misterio que es de nuestras islas, que lo tenemos aquí al lado, que no es una historia que nos estén contando del otro lado del Atlántico como estamos hablando, sino es nuestro, está muy cercano a nosotros y a veces desconocemos todos los misterios que tenemos en nuestras islas y que se debe de dar voz. Lo dicho, espero hayan pasado un ratito agradable y sin más, les deseo muy buenas noches y nos vemos la próxima semana.